Hoy recordamos un día, 17 de mayo de 1990, hace 31 años, en el cual la Organización Mundial de la Salud, en su Asamblea General, quitó a la homosexualidad del listado de trastornos mentales, ¿no? El famoso DSM-4, que es el manual de trastornos de la personalidad y trastornos mentales psiquiátricos, contenía, hasta no hace tanto, estamos hablando de 31 años en la historia de la humanidad, es nada, a la homosexualidad como una patología. Y esto se celebra y se conmemora, pero te decía, se celebra también porque ese fue el primer paso formal que nos permitió poder empezar a avanzar en lo que tenía que ver con ya saliendo de ese lugar en el cual se nos había colocado como personas enfermas y por lo tanto sujetas de curación, tratamiento y tutelaje por parte del Estado en sujetos y sujetas de derechos, y a partir de allí también tener la legitimidad para trabajar por todos los otros derechos que se fueron conquistando en estos años, ¿no? Al poco tiempo aparecerían las primeras leyes de parejas en algunos países del norte y a partir del año 2001 acelerada enormemente el avance de los derechos de la diversidad, que en estos 20 años que van de 2001 a 2021 y nos permite tener en más de 30 países ley de matrimonio igualitario, en más de 60, 70 países leyes de identidad de género, un relator especial para los derechos LGBT en Naciones Unidas, políticas públicas en muchos países del mundo, incluido el nuestro, es decir, una acción afirmativa del Estado, ya no solo no considerándonos enfermos, sino considerando que hay que destinar recursos y políticas para la protección especial de este colectivo, ¿no? Y el 17 de mayo, que es un día institucional, porque tenemos el otro día de celebración para nuestro colectivo, que es el 28 de junio, el Día del Orgullo, el que la gente relaciona mucho más con las marchas del orgullo, ese es de las organizaciones, de los colectivos, porque conmemora una revuelta pacífica reivindicativa de derechos, en este caso el 17 de mayo, un día más institucional. Entonces vemos cómo año a año cada vez más países, más instituciones internacionales, nacionales, subnacionales se van sumando a visibilizar un compromiso con la diversidad, fundamentalmente en tiempos en los cuales aún hoy, a pesar de todos los derechos conquistados y de estos 31 años que hablábamos de la despatologización de la homosexualidad, tenemos 77 países en el mundo en los cuales aún hoy es delito ser miembro del colectivo LGBT y expresarlo, y en 7 de ellos incluso se puede llegar hasta la pena de muerte. Así que tenemos mucha celebración por todo lo logrado, pero también es un día para recordar que nos falta mucho y para seguir instando a la comunidad internacional a un esfuerzo más decidido para superar estas situaciones que aún hoy persisten en tantos países de nuestro planeta. Uno podría pensar, bueno, estaban en un manual de enfermedades, bueno, pero en realidad, ¿quién iba a fijarse en eso? Y aparte ya las organizaciones venían trabajando. Bueno, el hecho de estar en esa categoría habilitaba y legitimaba muchísimas prácticas violatorias de los derechos humanos, como son lo que llaman las terapias de reconversión sexual, que a través de distintas formas de la tortura y cuestiones que tienen que ver con tratamientos de electroshock, de medicalización, vejaciones y otro tipo de barbaridades, llevaban adelante estos tratamientos para curar la homosexualidad. Si la homosexualidad era considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, se imaginan ustedes que también era posible curarla, ¿no? Pues las enfermedades están allí para encontrar la cura. Entonces salir de esa categoría ha sido muy importante porque en primer lugar plantea que somos sujetos y sujetas de derecho y que todas las expresiones de la sexualidad deben ser válidas y tienen el mismo estatus de protección y de reconocimiento para el Estado, para sus instituciones y para sus sistemas de salud en este caso específicamente. Y después, obviamente, eso es lo que legitima todo esto otro que charlábamos de los derechos conquistados. De todos modos, es importante aclarar que incluso 31 años después de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad, nosotros en Argentina recién en el año 2010, a poco de aprobada la ley de matrimonio igualitario, logramos que en la ley de salud mental ya no se considere a la homosexualidad y en ese caso también a las identidades trans como enfermedad, se despatologizó completamente. La despatologización de las identidades trans todavía no es plena, hubo un cambio de estatus en el último debate
sobre los BCM, pero todavía no se llegó al nivel de que llegaron las orientaciones sexuales, ser gay, lesbiana, bisexual. Hoy sí está completamente despatologizado y sin embargo ser trans depende de en qué país uno se encuentre. Todavía hay consensos en relación a posibles tratamientos médicos de la salud mental y de otro tipo de tratamientos. Entonces allí tenemos todavía un camino por recorrer, y aparte también, como te decía antes, incluso aunque hace 31 años ya no se considera más a la orientación sexual, ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, una enfermedad, hay muchos países de América Latina que bajo formas abiertas, no específicas, difusas, siguen tratando la homosexualidad bajo la figura de trastorno de la personalidad, ansiedad, depresión, distintos tipos de patologías, y lamentablemente siguen existiendo en muchos países clínicas de reeducación sexual. Incluso hasta no hace tanto tiempo en alguna provincia argentina todavía estaban vigentes algunos tratamientos que no se plantean como tales, pero que lo son, en general vinculados a las comunidades de fe, ¿no? A comunidades religiosas, católicas, evangélicas. Por eso también es tan importante cuando nosotros planteamos que por ejemplo, no sé, una referencia importante como el Papa no hace tanto tiempo dice, bueno, no los condeno, pero sigue siendo un pecado. Bueno, eso de alguna manera sigue alimentando esa idea de que la homosexualidad es un pecado, es una enfermedad, es algo que está mal, es algo que no debiera ser, y todo eso habilita las formas de que deje de ser, ¿no? Y en ese dejar de ser, negar la propia personalidad, la propia vivencia, la propia afectividad y la propia identidad, realmente se le genera muchísimo dolor a muchas personas, sobre todo niños, niñas y adolescentes que bajo la tutela de padres o de ciertas comunidades terminan siendo expuestas a torturas gravísimas y a violaciones de derechos humanos por el simple hecho de intentar expresar quiénes son. Sí. Nosotros venimos criados y seguimos criando en una cultura de la vergüenza, ¿no? Que ha ido retrocediendo en los últimos años, pero que estaba muy presente. Yo soy de la época en la cual, y por supuesto gente más grande que yo peor la ha pasado, pero en la cual incluso en ámbitos de aceptación se te decía que no se te note, sé discreto, no te muestres, ¿por qué vas a andar de la mano con tu pareja por la calle? Entre cuatro paredes hagan lo que quieran, no hablemos de esto, no me cuentes de esta parte de tu vida. Entonces nos fue educando en una cultura de la vergüenza, de sentirnos avergonzados de ser quienes éramos, simplemente por expresar la sexualidad de una forma diferente que lo que convencionalmente veíamos, y a esa cultura de la vergüenza nuestro colectivo le responde con la cultura del orgullo y la cultura de la visibilidad. En la medida en que somos más visibles, a veces dicen, bueno, pero ya lograron los derechos, ¿por qué tanta marcha? Bueno, más allá de que todavía quedan muchos derechos por conquistar para ser realmente iguales, efectivamente iguales, y no solamente quedarnos en la igualdad de las leyes, también es cierto que nuestra visibilidad, que nuestra salida pública hace el hecho de la diversidad algo cotidiano, algo de todos los días. Y eso es lo más importante en relación a poder, de alguna manera, ir cotidianizando la diversidad. Para eso está esta fecha como hoy, para mostrar un compromiso de los gobiernos, de las organizaciones, pero también para hacernos visibles. Por eso las marchas del orgullo. Por eso es tan importante que en una novela aparezca una pareja del mismo sexo o una persona trans, o que Lizzie Tagliani conduzca un programa como una persona trans, o que Damián Betular en Masterchef juegue y se divierta y nos divirtamos, claro, junto con, mientras lo vemos, con esta cuestión de su propia sexualidad y de los comentarios. Eso va generando una vivencia cotidiana de la sexualidad mucho más abierta, de las distintas formas de la sexualidad. Es un enorme mensaje para muchos niños, niñas y adolescentes que tal vez están transitando esta etapa, porque nosotros no nacimos a los 18 años como personas LGBT ya adultas, sino que fuimos niños y niñas. Yo tenía 10, 11, 12 años, me gustaba un compañero de la escuela, no se lo pude decir, escuchaba cosas en mi casa, veía determinadas cuestiones en los medios, sentía que esto que me pasaba era algo malo y que quizá podía corregirlo, que quizá era una etapa, que quizá tener una novia me enderezaba, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hoy estamos en un momento donde esto es algo mucho más habitual y mucho más cotidiano, y eso es súper importante, construir esa cultura de la visibilidad y del orgullo para vencer la cultura de la vergüenza en que nos han criado a lo largo de tanto tiempo.